Recientes informes en Estados Unidos han revelado lo que ha probado ser la única y brutal estrategia de Delcy Rodríguez hasta ahora para aferrarse al poder. No se trata de una supuesta habilidad política para maniobrar con la complejidad del jugador de ajedrez o la supuesta capacidad de maquinar estrategias ocultas, oscuras, junto a su hermano Jorge Rodríguez para consolidar sus posiciones, sino algo mucho más prosaico y ramplón, la estrategia de deslumbrar a los más experimentados empresarios, políticos y negociadores de Estados Unidos y otros países con un solo ofrecimiento, el pago de cuantiosos sobornos usando los recursos públicos de Venezuela, desde pozos petroleros hasta minas de oro, para obtener sus objetivos. Los detalles de estas revelaciones escandalosas en nuestro programa de hoy. Durante décadas la dictadura chavista sorprendió a muchos analistas por su supuesta capacidad de sobrevivencia, incluso en las más adversas condiciones políticas del momento, que lograron sostener a Chávez primero y luego a Maduro por un periodo increíble de 26 años, a pesar de la clara incompetencia del régimen y su política. Chávez desplegó, como ustedes saben, la chequera petrolera para aplanar todos los obstáculos que se le presentaron, sobre todo en su relación con Estados Unidos, con una fórmula sencilla: meter en el negocio, en la danza de millones de petrodólares, a operadores claves que le ayudaron a navegar las complicaciones de las sanciones y las acciones de los enemigos más enconados del régimen en esos países. Fue así como puso de su lado a la poderosa corporación petrolera Chevron, que ejerció sus influencias para mantener a raya durante un cuarto de siglo a muchos de los enemigos del régimen chavista en el corazón del poder en Washington. Incluso Chávez inventó un programa de subsidios a comunidades supuestamente pobres de ciudades como Nueva York y Chicago, en lo que en realidad era un gran programa de sobornos que embarcó a numerosos políticos, demócratas y republicanos, incluyendo un prominente miembro de la familia Kennedy, que manejó centenares de millones de dólares en contratos de combustible, de los cuales sacaba una suculenta tajada. Tras la desaparición de Chávez, la narcodictadura siguió aplicando la misma receta con Maduro al frente. A medida que escalaban las presiones desde Washington, con el incremento de sanciones económicas contra PDVSA y una lista importante de funcionarios de la dictadura, operadores como Delcy Rodríguez y otros comenzaron a pagar costosos asesores y enrolar empresarios para contrarrestar las presiones en el imperio enemigo. El régimen pagó miles de millones de dólares en firmas de cabildeo y abrió secretamente las puertas de los contratos petroleros para financiar tal esfuerzo. Uno de los empresarios que se sumó a estos esfuerzos en Estados Unidos es uno de los que ahora aparece en estas revelaciones como un factor clave en estas últimas estrategias del régimen, el empresario de la Florida, Harry Sargent. Como se sabe, el régimen aplicó la misma lógica del soborno y el ofrecimiento de grandes beneficios a otros operadores internacionales con el mismo objetivo. El más notable, ahora en medio de un muy comprometedor proceso judicial en España, ha sido el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que no solo recibió pagos y contratos, sino que también le fue ofrecida una mina de oro en Venezuela. Pero la misma estrategia de soborno se aplicó a mansalva en todas partes. Numerosos políticos de países caribeños, por ejemplo, como Antigua y Barbuda, recibieron su cuota para que se mantuvieran alineados a las decisiones políticas diseñadas desde Caracas para mantener controladas las decisiones adversas en organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos e importantes comisiones de las Naciones Unidas, incluida la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Ocurrió con Rafael Correa en Ecuador, con Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, con los Kirchner y muchos otros en Argentina, y hasta con Petro y sus familiares y socios que recibieron su tajada de contratos. Y en Washington penetraron una lista importante de políticos norteamericanos que recibieron sobornos, según ha asegurado en su testimonio el ex jefe de inteligencia del chavismo, Hugo "El Pollo" Carvajal. Pero varios de los episodios más recientes y cruciales en esta trama
que acaba de revelar el influyente portal investigativo político se produjeron en esta segunda administración de Donald Trump en las narices de los políticos de línea dura como Marco Rubio, que proponían una estrategia de presión máxima para desalojar a Nicolás Maduro del poder. Según las revelaciones, un influyente grupo de operadores norteamericanos desarrollaron una estrategia para descarrilar la política de máxima presión y promover en su lugar una política de entendimiento con la narcodictadura venezolana bajo el esquema de que el régimen abriera las compuertas de los contratos petroleros y mineros a Estados Unidos, pero aceptando la continuidad de Nicolás Maduro en el poder. La estrategia fue organizada e impulsada por el empresario Harry Sargent, que tenía una relación tan estrecha con la dictadura en Venezuela, que como dijimos en este programa previamente, Maduro lo llamaba el abuelo. Al mismo tiempo, Sargent tenía una relación estrecha con el Partido Republicano, derivada de su papel como recaudador de fondos del Partido Republicano en la Florida en el pasado. Pero lo más importante de esta estrategia es que no fue concebida solo por Sargent, sino como parte de un acuerdo oscuro, tras bastidores, con la sobornadora en jefe del régimen, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez. Según el reporte, la filosofía de Sargent era simple: eliminar las sanciones contra el régimen dictatorial venezolano y en su lugar promover una estrategia, una agenda de cooperación pragmática que beneficiara a empresarios y compañías norteamericanas como su propia empresa energética. El obstáculo a superar para esta iniciativa de Sargent y Delcy Rodríguez era, claro, el secretario de Estado Marco Rubio y su estrecho asesor Mauricio Claver Carone, considerado el arquitecto de la estrategia de máxima presión durante la primera administración Trump, que también, por cierto, comenzó a ocupar una posición fundamental en esta estrategia durante la segunda y actual administración del presidente Trump. La figura de contrapeso de Rubio en esta estrategia era nada menos que el entonces enviado especial Richard Grenell, como ustedes saben, a quien, por cierto, Sargent y Delcy Rodríguez querían promover como el encargado definitivo de los asuntos venezolanos dentro de la Casa Blanca. Esa fue la principal razón, la verdadera razón por la cual el régimen aceptó al principio de la administración Trump liberar a un grupo de norteamericanos detenidos en Venezuela como un gesto, para darle un triunfo simbólico a Grenell a fin de transmitir la noción de que un enfoque pragmático en la relación con Maduro podría rendir grandes frutos para Estados Unidos. La lista de operadores se amplió con la inclusión de varios asesores, entre ellos el político republicano Adam Schiff, un ex congresista republicano por Illinois que había renunciado en 2015 por un escándalo de corrupción en el que fue acusado de usar fondos públicos y de campaña electoral para financiar sus propios viajes a todo lujo. Según el reporte, el congresista reclutó a otra persona clave, la influencer maga Laura Loomer, que inmediatamente desató, como ustedes saben, una campaña mediática no solo a favor de un acuerdo con Maduro, sino en contra de María Corina Machado, que compartía con Rubio la política de línea dura contra el régimen. Bajo órdenes de Harry Sargent, el excongresista Adam Schiff, y el consultor de negocios Benjamin Papermaster organizaron un grupo de grandes inversionistas y tenedores de bonos de la deuda venezolana que compartían el enfoque pragmático de entenderse con Maduro para salvarlo y hacer negocios muy suculentos para ellos. El grupo organizó una campaña mediática durante casi todo el año 2025 para presionar a la administración Trump de llegar a un acuerdo con Maduro, un esfuerzo súper bien coordinado según la investigación que hizo el portal político. Varios de los implicados, sobre todo Grenell y el excongresista Adam Schiff, viajaron incluso a Caracas varias veces para allanar el camino a esta estrategia, sosteniendo reuniones principalmente con Delcy y Jorge Rodríguez. En el viaje de Schiff también participó el propio Harry Sargent, que se reunió
además de Delcy, con el propio Nicolás Maduro para aconsejarle de tomar dos decisiones: liberar prisioneros norteamericanos y recibir venezolanos deportados sin poner obstáculos para facilitar esta estrategia. Sargent utilizó sus conexiones para concertar una reunión con Maduro en la que Grenell sellaría el trato de liberación de los prisioneros que ustedes ya recuerdan. El régimen, por su parte, buscaba obtener la aprobación de una licencia para el retorno de Chevron a los campos petroleros venezolanos. Esta parte de la estrategia funcionó luego de que los prisioneros llegaran a Estados Unidos. Al día siguiente de esa presentación de los prisioneros, el presidente Trump decidió autorizar el retorno de Chevron a Venezuela temporalmente. Pero el éxito de esta estrategia no duró mucho. Tras presiones de Rubio y congresistas de la Florida, la administración suspendió nuevamente las licencias operativas a fines de mayo del año pasado, incluyendo, por cierto, la licencia para la empresa energética del propio Harry Sargent. El grupo continuó con la estrategia buscando el apoyo de incluso gigantes petroleros como Chevron y la empresa Shell, y de inversionistas que tenían control de papeles de la deuda venezolana. Según Político, la propia Delcy Rodríguez buscó la manera de poner más motivación, llegando al extremo, escuchen bien esto, de ofrecerle al congresista Adam Schiff, con quien se reunió en varias ocasiones en Caracas, el control de una mina de oro en el arco minero, si lograba cambiar la política de máxima presión de Donald Trump contra Maduro por un acuerdo de cooperación de largo plazo, pero con la condición de que Maduro siguiera en el poder. De acuerdo a Político, Chevron también contribuyó con esta campaña con un fondo de $100,000 para estos esfuerzos, mientras que otra empresa llamada Curazao Refinery Utilities de Curazao puso $200,000 y otras contribuciones de inversionistas para un total superior a los $500,000. Otra de las personas contratadas fue el ex asesor de seguridad nacional de la administración Biden para América Latina, Juan González, que ha estado, por cierto, muy activo promoviendo negocios en Venezuela últimamente. Bueno, ya sabemos por qué. Según el reporte, Juan González dijo que firmó un contrato de asesoría, supuestamente, por una cantidad no revelada con una firma de inversionistas que se llama Greylock Capital, que es tenedora de los bonos de la deuda venezolana. Sargent, por su lado, pagó al excongresista Schiff un estimado de $185,000 en gastos de representación para esta operación, según el reporte de Político. Por su parte, una firma de relaciones públicas con sede en París, Francia, que fue contratada para esto, llamada Forward Global, cobró más de $400,000 para desplegar la campaña mediática para minar los esfuerzos de Trump y Rubio contra Nicolás Maduro. Forward Global, por cierto, también reclutó al operador español Elías Ferrer, este personaje fundador de la firma de supuesta investigación Orinoco Research y editor del portal Guacamaya, para participar en la operación. En otras palabras, nadie actuó de gratis en esta operación. Un papel lamentable fue el de la supuesta periodista de investigación Laura Luber, que según el reporte de Político muy probablemente recibió pagos por los mensajes en X que publicaba en contra de María Corina Machado, de Marco Rubio, de otros activos, no solo para promover la narrativa de la estrategia, sino para atacar a, como dije, importantes actores de la línea dura como Mauricio Claver Carone. La estrategia probaría ser un gran error de cálculo. Según Político, el grupo de Sargent y Delcy también subestimó a Marco Rubio, quien llegó a ganarse la confianza del presidente Trump a pesar del historial que tenían como antiguos rivales. En el mes de mayo del año pasado, Trump comenzó a elogiar abiertamente a Rubio, quien en ese momento, por cierto, también se desempeñaba como administrador interino de la ahora desaparecida Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, y también como archivero nacional en funciones, y Trump calificó el trabajo que estaba haciendo Marco Rubio como increíble. Rubio también llegó a desempeñarse, como ustedes saben, como asesor interino de seguridad nacional, un papel que le dio un control más directo sobre la política sobre Venezuela, exactamente a lo contrario a lo que estos grupos, el grupo de Sargent y la iniciativa apoyada por Delcy, estaba buscando.
como asistente personal de seguridad nacional de Trump, trabajando principalmente desde la Casa Blanca, no desde el Departamento de Estado. Rubio era el responsable de destilar, de filtrar las opciones políticas ante el presidente Trump sobre Venezuela y muchos otros temas claves. Grenell, que trabajaba desde el centro Kennedy, estaba incluso más lejos que su rival de la toma de decisiones políticas principales sobre Venezuela. Como se sabe, finalmente Grenell fue completamente desplazado y forzado a retirarse de la administración Trump. La estrategia no logró sus objetivos finales de desprestigiar o de pasarle por encima a Marco Rubio, minar a su asesor Mauricio Claver Carone, malponer a María Corina Machado y mucho menos lograr una negociación pragmática para permitir que Maduro continuara en el poder, aunque muchos de su equipo, comenzando por Delcy Rodríguez, permanezca actualmente como factores claves del interinato. Pero sobre todo revela hasta qué punto está dispuesto a llegar la estrategia inmoral de sobornos y negocios secretos por debajo de la mesa para prolongar la estadía en el poder de los hermanitos Delcy y Jorge Rodríguez. La larga historia publicada por Político se lee, por cierto, como una novela negra de suspenso, de crimen organizado, y muestra hasta qué punto, como dice el dicho, el perro baila por la plata, ya sea en Venezuela o en Estados Unidos. Por cierto que esta historia está siendo tratada como una historia criminal por los sabuesos del FBI, que están investigando estos esfuerzos de Sargent apoyados por Delcy Rodríguez, porque potencialmente podrían haber cometido violaciones a las leyes norteamericanas, según el reporte de Político. Según fuentes citadas por el portal, la estrategia promovida por Sargent, en acuerdo con Delcy Rodríguez, fue calificada por funcionarios del Departamento de Justicia como una estrategia atroz. La fuente indicó que hay un gran interés dentro de la administración Trump por ver cierta rendición de cuentas por esta operación potencialmente ilegal, por intentar influir indebidamente en la política exterior de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto Delcy está implicada en esta nueva investigación federal que se añadiría a la que ya tiene? Porque si algo ha quedado claro en esta investigación es que toda la operación de Sargent, de Richard Grenell, de Juan González, del excongresista corrupto Adam Schiff, de firmas tenedoras de bono y muchos otros, no se hizo si no hubiese habido garantías por parte del régimen, por parte de Delcy Rodríguez, de que iban a obtener grandes beneficios, contratos e incluso minas de oro y quizá hasta pozos petroleros, si hubiesen logrado frenar a Marco Rubio, a Claver Carone y a otros de la línea dura en su propósito de descabezar a la nefasta narcodictadura venezolana. En mi opinión, este episodio abunda en una constante que caracteriza la inmoralidad de Delcy Rodríguez, su disposición de echar mano a todo lo que sea, incluyendo la corrupción abierta y el soborno, para salvar el pellejo y sostenerse en el poder. Si antes había poca confianza por parte de Washington en su desempeño, luego de estas revelaciones esa confianza sin duda quedará reducida a la muy mínima expresión, si es que todavía existe, porque Estados Unidos, en mi opinión, no se está chupando el dedo en lo que respecta a las capacidades corruptoras de la dictadura interina, un mal que ya todos lo sabemos no tiene cura. Hasta aquí mi comentario. Y en las noticias, una delegación de funcionarios de la administración Trump viajará a Venezuela en los próximos días para buscar más cambios a la ley de hidrocarburos del sector petrolero como parte de su esfuerzo para ayudar a atraer inversiones petroleras internacionales, de acuerdo a personas familiarizadas con este viaje. El viaje marca otro paso en la agresiva campaña de la administración Trump para persuadir a las compañías petroleras internacionales a regresar a Venezuela e invertir dinero fresco. Si bien algunas empresas han mostrado gran interés en ayudar a aprovechar las vastas reservas de Venezuela, continúan albergando grandes preocupaciones
sobre la situación legal y política del país y sobre todo la legitimidad de las autoridades del interinato. El gobierno interino de Venezuela aprobó amplios cambios a su ley de hidrocarburos en enero pasado, semanas después de la incursión estadounidense que capturó a el narcodictador Nicolás Maduro. Las empresas y los funcionarios estadounidenses han dicho que las reformas han sido positivas, pero no ha sido lo suficientemente o no fueron suficientemente lejos como para atraer los miles de billones de dólares en inversiones necesarias para revitalizar el deteriorado sector petrolero de Venezuela. No se espera que la delegación de la administración Trump incluya funcionarios de alto nivel, pero sí representantes del Consejo Nacional de Dominio Estratégico Energético de la Casa Blanca y también del Departamento de Estado. El viaje de la delegación pone de relieve el problema clave del cual hemos hablado varias veces en este programa, que existe para los inversionistas, tanto norteamericanos como extranjeros en general, que es el tema de la legitimidad del régimen y sobre todo cómo se puede garantizar negocios a largo plazo cuando las autoridades actuales no tienen ningún tipo de legitimidad. Y el viaje de Delcy Rodríguez a la India, que tenía como principal objetivo lograr nuevos acuerdos de inversión con gigantes energéticos de ese país, terminó en lo que ha terminado las negociaciones del interinato con los grandes capitales petroleros y energéticos del mundo. No habrá negocios hasta que se paguen las deudas. Venezuela tiene una deuda pendiente con la India que se ubica entre 600 y 1.000 millones de dólares que no ha pagado desde hace tiempo. Una deuda, por cierto, contraída cuando Delcy era la ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Lo mismo ocurre con otros gigantes como la propia Chevron, cuyo presidente Mike Wirtz reveló, por cierto, la semana pasada que la empresa petrolera no pondrá un centavo de dinero fresco hasta que se termine de cubrir la gran deuda pendiente, estimada de entre 2 y 3.000 millones de dólares que el régimen mantiene con Chevron. Para eso quedó la estrategia de supuesta diversificación del interinato, que por cierto solo puede vender petróleo en el mercado internacional bajo la estricta supervisión de Estados Unidos. Y en Colombia, la justicia de ese país ordenó embargar cuentas con alrededor de $412.000 vinculados a Alex Saab, el testaferro de Maduro, en cuentas personales y empresariales que tenía en el sistema bancario colombiano. El juzgado segundo de Barranquilla, ciudad originaria de donde es originario Alex Saab, aplicó la medida cautelar contra las cuentas de las firmas textiles Yacadi y Chatex S.A. por lavado de activos, bloqueando fondos en cuentas bancarias, CDT y la plataforma Nequi, vinculadas a Saab y a su ex esposa Cynthia Cerati Ospina. El juzgado segundo civil del circuito de ejecución de sentencias de Barranquilla acogió las solicitudes presentadas contra Yacadi de Colombia S.A., firma que tuvo entre sus principales representantes a Saab y Cerati Ospina. Como parte de la medida, el tribunal dispuso el embargo y secuestro de los dineros que tengan o llegaren a tener en cuentas corrientes o de ahorros o cualquier título que tengan los demandados Yacadi de Colombia. Entre las entidades mencionadas figuran Chatex S.A., ya implicada en investigaciones previas por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, además de certificados de depósito, CDT, y cuentas en Banco Mundo Mujer y la plataforma Nequi. Sin duda es un gran golpe a las finanzas del testaferro de Nicolás Maduro en estos momentos en que todos los problemas acumulados parece que le están estallando en la cara. Hasta aquí las informaciones, seguimos en nuestra cobertura.